Muchas gracias, Trini. Bueno, yo quiero agradecer a los organizadores del ciclo de conferencias Grandes Personajes de la Antigüedad y en especial al Departamento de Investigación, a Yolanda García, que me ha facilitado mucho las cosas. Muchas gracias, Yolanda. Y por supuesto al Museo Arqueológico Nacional de Mérida y a su directora, mi queridísima amiga, muy queridísima amiga Trinidad Nogales, y a su esposo que está aquí, Chema. Gracias por venir. Hoy me toca presentar a su juicio a un personaje histórico, que es Gala Placidia, eh, y a otros grandes personajes. Lo bueno que tiene esta disertación es que no nos quedamos en un solo gran personaje, sino en otros grandes personajes, tanto masculinos como femeninos, que vivieron alrededor de Gala Placidia. Es un mundo de grandes personajes esta etapa, ¿no? Y con respecto a ella y a todo lo que va a ser mi discurso, pretendo presentar a esta mujer no solamente en su lado como Augusta, sino fundamentalmente en su lado humano y pretendo introducirme en lo que yo creo que era su concepción del mundo en el que vivía, que en la historiografía actual ha sido muy descuidado. No sé por qué los historiadores nunca nos preocupamos del lado humano de los grandes personajes. Y los grandes personajes tienen un lado humano, como vamos a ver con Gala Placidia, ¿no? Por lo tanto, voy a centrarme mucho en su lado humano, en sus decisiones y también, por supuesto, en su aspecto político, que es el aspecto político que le adjudicaron en su tiempo, como Augusta, en esto me voy a centrar, y que ella misma se adjudicó, no solamente la adjudicaron, sino que ella se adjudicó como único representante femenino de la Casa Teodosiana del Imperio de Occidente, a través del cargo honorífico y político que es el augustado que le había sido conferido. Y a partir de ahí, pues voy a ir pasando una serie de imágenes y explicar un poco todas estas imágenes he pretendido hacer en cada una de las diapositivas un pequeño resumen para que no solamente me escuchen, sino que lo lean también y así quizás les es más fácil, ¿no? Bueno, aquí tienen a Gala Placidia en el centro, la vamos a ir viendo, paso. Quiero empezar mi discurso con una fuente, que es Juan Crisóstomos, un obispo, que es muy conocido por algunos de los aquí presentes, ¿no? Donde relata cuál es el papel fundamental de la mujer en el mundo antiguo en general y en la época de Gala Placidia en particular. Y he señalado solamente las palabras que me interesan. Juan Crisóstomo, en la época que vamos a ver, dejaba bien claro que en el mundo romano hay una esfera pública y una esfera privada, y que las mujeres han de encargarse de la esfera privada y los hombres de los asuntos públicos. De manera tal que continuaba diciendo, si una mujer no puede arrojar una lanza o disparar una flecha, es decir, no puede ser legionario romano, evidentemente, ¿no? No puede participar en la guerra. La mujer romana nunca participaba en la guerra y no está capacitada para hablar en el Consejo Municipal. No puede realizar funciones públicas, es decir, todo lo que era la esfera pública le estaba vetado a una mujer, ¿no? Pero sí, ¿qué es lo que puede hacer? Pues ella puede vigilar a las esclavas, controlar el hogar, hacer que el hogar funcione correctamente, eliminar todas las preocupaciones que pueda tener su marido en el entorno doméstico, ocuparse de la despensa, etcétera. Deja clarísimamente que el espacio de una mujer es el privado y no es el público, lo cual no quiere decir que no tuviera actividades públicas. Ahí no me voy a meter. Algunos de los aquí presentes saben muy bien de las actividades públicas de las mujeres, sobre todo en las ciudades, ¿no? Bien. Este sentir de Juan Crisóstomos, en realidad, forma parte también del espíritu de la ley. Los otros dos textos que ven ustedes ahí son textos recogidos, el primero del Código Teodosiano. Es decir, la ley tiene ese mismo espíritu respecto a la mujer. El Código Teodosiano dice, de ningún modo pueden las mujeres conducir asuntos legales, pero sí pueden ser representadas en esas, ni representar a otras personas, ellas sí pueden ser representadas.
Y el digesto ya dejaba clarísimo que las mujeres estaban apartadas de todas las funciones civiles y públicas, y por ello no podían ser jueces ni tener magistraturas, por lo tanto tampoco podían ser emperatrices, ahora lo vemos, ni actuar como abogadas, ni intervenir en representación de alguien, ni ser procuradoras, etcétera. No pueden legalmente tener ninguna actividad política. Bien. Sin embargo, hay un escape importante de vía, digamos, política en las mujeres de las dinastías, de las distintas dinastías, a través del poder que les confería el augustado. El augustado, que son augustas, pero no emperatrices, las emperatrices no existen, es una construcción nuestra, más que del pasado. ¿Por qué no existen las emperatrices? Porque el imperium es imperium militar. Es decir, un emperador es emperador porque tiene el mando de los ejércitos. Y como hemos visto en los textos anteriores, una mujer no puede dirigir un ejército. Por lo tanto, les llamamos emperatrices, bueno, de una manera, digamos, bueno, pactada, ¿no? Pero en el fondo son augustas. Y a través de, el atributo del augustado, el atributo del augustado tiene dos vías. La primera es un atributo y un título de prestigio. Las mujeres de las distintas casas dinásticas es un símbolo o distintivo de respeto y veneración por su majestad y excelencia, eso es lo que viene a significar el augustado. Incluso ellas se representan como augustas en las monedas conmemorativas, ¿no? Ahí tienen algunos ejemplos que les he traído, un dupondio de Libia o los denarios de plata de las emperatrices sirias, Maesa, Soemías y Julia Donna, ¿no? Incluso tienen otros epítetos, Pia Felix Augusta o Mater Castrorum, ¿no? Que tienen algunas de las emperatrices sirias. Mater Castrorum no significa que dirijan ejércitos, como algunos novelistas han escrito. Una mujer nunca dirige un ejército. Simplemente es la protectora de las regiones cuando está con sus hijos o con sus esposos en los castra o acompañando a sus esposos y a sus hijos, porque muchas emperatrices tenían muchísimo dinero y pagaban a las tropas. Por lo tanto, son protectoras de los ejércitos, pero ellas no pueden ser emperatrices, ¿no? Pero el segundo espacio en el que se mueve el augustado femenino es el relativo al reinado y su representación. Es decir, la influencia en la corte, representación del poder bajo su regencia, pueden ser regentes cuando sus hijos son pequeños, etcétera, ¿no? Y el tercero, que es el más importante, y en el que vamos a ver a partir de este momento, es que el augustado femenino permite transmitir y tutorizar el poder imperial para la consolidación de una dinastía y en función de los intereses de esa dinastía. Es decir, las augustas transmiten el poder dinástico a sus hijos o a sus parientes o a los esposos con los que se casan, etcétera. Y eso es lo que vamos a ver. Y ese es el caso, en estos tres puntos vamos a ver a Gala Placidia, pero sobre todo en el tercero, que es el más importante, en el poder que tiene Gala Placidia para transmitir el poder imperial. Bien, Elia Gala Placidia utilizó, y esto es lo más interesante de esta Augusta, es que al contrario del resto de las Augustas, que siempre se representaban como Augustas en función de los intereses de la casa a la que pertenecían, vamos a ver a través de esta conferencia cómo ella utilizó el título de Augusta para sus intereses personales. E incluso a través de sus intereses personales fue en muchos momentos, como vamos a ver, contra los principios dinásticos, contra los principios jurídicos dinásticos y constitucionales de los romanos. Es una transgresora del poder. Y además, su proyección política estuvo, como vamos a ver también, fuera de los intereses de la corte teodosiana y supuestamente de su propia familia y supuestamente en contra de su pueblo, de su propio pueblo, del pueblo romano, como vamos a ver. Eso es lo más interesante de esta mujer. Fue una transgresión total que ninguna otra Augusta anteriormente había llevado a cabo. Lo lleva a cabo ella, no va a ser la única. Eso se lo va a enseñar a su familia, a sus hijas, a las mujeres de su corte, y otras mujeres de su corte también lo van a llevar a cabo, ¿no?
Bueno, muy brevemente, Gala Placidia pertenece a las dos grandes dinastías militares del final del Imperio Romano. Por parte de padre, pertenece a la dinastía teodosiana, como bien sabéis, era la hija del emperador de Oriente, Flavio Teodosio I, que se fue nombrado emperador a la muerte del emperador Valente luchando contra los godos en la batalla de Adrianópolis. Entonces Flavio Teodosio cogió el poder después y que, como todos ustedes saben, pues era nuestro compatriota, era oriundo de Galaecia, en Iberia, posiblemente de la ciudad de Cauca, según nos dice Zósimo. Mientras que por su madre pertenece a la dinastía valentiniana, su madre se llamaba Gala, su madre era hija del emperador Valentiniano I y hermana de Valentiniano II hermana de Graciano y de Valentiniano II, que fueron los emperadores de Occidente después de la muerte de Valentiniano I. Bien, el encuentro entre el padre Teodosio I y la madre Gala, que es la hija de Valentiniano I, se produce como consecuencia del asesinato del emperador Graciano de Occidente. No voy a entrar en estos detalles, si quieren luego pueden preguntar si no les ha quedado claro, pero sus dos hermanos, se habían repartido Occidente, los hermanos de la madre Gala Placidia. Uno de ellos es Graciano, y Graciano gobernaba Britania, la Galia y las Hispanias, y su otro hermano, Valentiniano II, que era un niño pequeño, gobernaba Italia y el Ilíricum y África, es decir, se habían repartido el gobierno de Occidente, y se produce el asesinato de su hermano Graciano en el año 383, y como consecuencia del asesinato de su hermano Graciano, el otro hermano, Valentiniano II, que era un niño pequeño, tenía 12 años, se desplaza, junto con su madre Justina, a la corte de Teodosio, que estaba en Tesalónica, en Grecia en este momento, para pedirle al emperador de Oriente que por favor les ayude contra el usurpador que ha matado a Graciano, que era otro hispano, que era Máximo. Y cuando Justina, la madre de este emperador, se presenta ante Teodosio para pedirle ayuda para que no mate Máximo a su hijo, lleva como cebo, podemos llamarlo de alguna manera, como cebo a su hija, a Gala. Entonces Zósimo nos dice, Justina, mientras le pedía a Teodosio que le ayudase, al emperador de Oriente que le ayudase, señalaba a su hija, a Gala, que debía ser muy bella. Y al escucharla, Teodosio, prendado no más verla de tan bella muchacha, acusó incluso en la mirada la impresión producida por la belleza de la joven. Total, sin más, Teodosio lucha contra el usurpador que había matado a Graciano y se casa con Gala. Y entonces se la lleva a la corte de Constantinopla. Le vence a Máximo en el año 388 en Aquileia. Sin embargo, solamente 4 años después, el segundo hermano de esta Gala, de la madre Gala Placidia, que es Valentiniano II, es asesinado por otro usurpador. Total, que el Imperio Occidente se queda sin emperadores. Y entonces Tósimo también nos dice que Gala, cuando ve que también matan a su segundo hermano, llenó de alboroto el palacio imperial con lloros por su hermano. Es decir, que la única que queda es la madre de Gala Placidia, casada con el emperador Teodosio. Es en estas circunstancias cuando nace Gala Placidia. A partir de aquí ya vamos a desarrollar el discurso. Como hija de esta Gala, hija de Valentiniano I y de Teodosio, el emperador de Oriente. Y el nacimiento de Gala Placidia no sabemos exactamente cuándo se produce, debió de ser entre el año 391 y 393 en Constantinopla. Y Gala Placidia nace en la púrpura. ¿Por qué considero que nace en la púrpura y por eso he puesto este título en mi disertatio? Porque, como ustedes saben, antiguamente no se sabía si lo que iban a hacer era un niño o una niña. Con lo cual, todas las augustas daban a luz en la sala de Porfirio. Por eso se llama Porfirio Genetas. Pero luego podían hacer un niño, pero también podían hacer una niña. Por lo tanto, todos, tanto niñas como niños, nacían en la púrpura. Había tenido un hermano anterior que había desaparecido misteriosamente y después su madre, Gala, y otro niño pequeño murieron en el parto. Por lo tanto, aunque había tenido dos hermanos, ella se queda sola en la corte de Constantinopla sin su madre que había muerto en el parto. Por lo tanto, como única hija del emperador Teodosio. Y sin embargo, Teodosio tenía dos hijos.
de otra mujer, que era Flavia Flaquila Augusta, que son los famosos emperadores Honorio y Arcadio. Y cuando a Valentiniano II le asesinan en Occidente, Teodosio decide hacerse con el poder en Occidente también, porque Occidente se ha quedado sin emperadores, y decide dividir de nuevo el imperio. Se lleva consigo a Occidente a luchar contra el usurpador Eugenio, a su hijo Honorio, que tenía 10 años, y Arcadio, al hijo mayor, lo deja en Oriente, bajo la tutela del Magister Officiorum Rufino. Con lo cual, Arcadio no, se queda en Oriente ya para siempre, y en Occidente se lleva a su hijo Honorio a luchar contra el que entonces había usurpado el poder, que era Eugenio. Lucha en la batalla del río Frígidos, en Iliria, contra Eugenio, lo vence en el año 394 y se queda con Occidente también. Pero desgraciadamente Teodosio muere en Milán muy pocos meses después, es enterrado en Constantinopla y en Occidente se queda solo su hijo Honorio, con 10 años de edad, simplemente, ¿no? Con lo cual se queda muy desprotegido. Y como se había quedado sin padre, Honorio asume la regencia de Honorio el Magister Utriusque Militiae Percentales, es decir, el gran general de los ejércitos, que era de origen vándalo, era un vándalo, pero ya ciudadano romano, llamado Estilicón. Se queda como regente en Occidente de este niño Honorio, de este emperador Honorio. Y Estilicón estaba casado con la sobrina de Teodosio, que era Augusta, tenía el título de Augusta, por lo tanto, confería de alguna manera el poder, porque era Augusta y estaba casada con el magíster de los ejércitos Teodosio. Y Serena entonces se traslada a Italia desde Constantinopla a juntarse con su esposo en Occidente, con sus hijos, llevaba consigo desde Constantinopla a sus hijos y a la pequeña Gala Placidia, que estaba sola en Constantinopla. Entonces es Serena la que traslada a toda la familia a Occidente para unirse con su esposo Estilicón, que es el tutor del emperador Honorio. Y aquí tienen ustedes una imagen del famoso sarcófago llamado de Estilicón en la iglesia de San Ambrosio de Milán, donde estarían Estilicón, el magíster, y Serena, la sobrina de Teodosio, representados. Bien, cuando llegan Serena y Estilicón, cuando Serena llega a vivir con Estilicón en Occidente, se convierten en tutores del emperador Honorio y desarrollan lo primero una política matrimonial para no perder el poder en Occidente, es decir, para seguir gobernando de alguna manera Estilicón a lo largo de toda su vida, ¿no? Y esa política matrimonial consiste en, primero, unir en matrimonio al emperador niño, a Honorio, que tenía entonces 10, 11 años, con sus propias hijas, con las hijas de Estilicón y Serena, con María y Termancia. Primero con María, María muere en circunstancias que no conocemos, le casan con Termancia y Termancia después será repudiada por Honorio. Porque a partir de este momento, Honorio tendría 12, 13 años cuando le unen en matrimonio con la primera hija de Estilicón, comienza en las fuentes a aparecer el rumor de que Honorio era impotente. Las fuentes paganas dicen que era impotente, las fuentes cristianas dicen que tenían una incapacidad porque era muy religioso. Y entonces, pues no llegaba a funcionar, digamos, en el matrimonio, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pero las fuentes paganas nos dicen que esa impotencia la habría creado la propia Serena, su tutora, con una pócima que le había dado. No sabemos para qué esa pócima, pero la había hecho un impotente. Lo cierto es que algo de impotencia tenía porque jamás tuvo hijos, ni varones, ni bueno, y además siempre se dijo de Honorio que era un personaje muy enfermizo. Por lo tanto, bueno, había siempre esa sospecha de que no pudiera tener hijos el emperador. Ante la sospecha de que el emperador no pudiera tener hijos ni descendientes, ¿qué hace Estilicón? Casa a su hijo Euquerio, que lo tienen ahí representado en este díptico, en el díptico de Monza, ¿no? Donde aparecen representados, perdón, la madre, la Augusta Serena, sobrina del gran Teodosio, vestida a la romana, como ven ustedes, el niño también vestido a la romana, a su lado, Euquerio,
y al lado aparece Estilicón vestido como un bárbaro. Aunque era el general de todos los ejércitos romanos y era un ciudadano romano, pero aparece vestido, si dan cuenta, con pantalones, que es el vestido típico de los bárbaros, y la lanza, ¿no? Y a partir de ahí casan a este niño Estilicón con la única hija que tenía Teodosio, que es con Gala Placidia. Entonces la unen en matrimonio con Euquerio para que de esta manera, cuando Honorio muera, que era muy enfermizo, pues automáticamente Euquerio pase a ser emperador porque está casado con una Augusta, con la Augusta Gala Placidia, que eran entonces niños, ¿no? Estamos hablando de niños. Y empieza a correr el rumor, porque hay rumores en la corte en esta época, de que además Euquerio, este niño, pudiera ser, no ser hijo de Estilicón. Pero esto todo lo conforma la propaganda de la casa de Estilicón, ¿no? Porque nos dice que cuando nació este niño Euquerio, su padre Estilicón estaba luchando por ahí en algún lugar, porque era el Magister Militum, y fue el propio Teodosio en Constantinopla quien recogió al niño del suelo elevándolo en sus brazos. Los que sabemos algo de historia romana sabemos que recoger a un niño del suelo en sus brazos es aceptar la paternidad de un niño, ¿no? Esos rumores que corren. Con lo cual se empiezan a inferir sospechas de que Euquerio tiene que ser el próximo emperador, no solo porque está casado con Gala Placidia, sino porque él mismo ha nacido, digamos, recogido por el emperador Teodosio. Y se empieza a decir que tenía sangre real por ambos progenitores, esa sospecha de que él mismo era hijo de Teodosio, ¿no? Bien, además, aparte de eso, surge también un rumor muy maledicente de que Teodosio se daba besos con su madre, con Serena, cuando estaban en la corte de Constantinopla. Bueno, pues un poco como que estaban liados, todo tendente a, a adjudicar la paternidad de este niño Euquerio al gran Teodosio, no a Estilicón, ¿no? Bien, en cualquier modo, Placidia y Euquerio se unen en matrimonio, prometidos, porque son todavía, Placidia es muy niña y por lo tanto todavía no se puede casar, evidentemente, y son admitidos como miembros dinásticos en la ceremonia del consulado de Honorio. Es decir, Placidia transmite esa herencia dinástica, ¿no? Pero Placidia, y eso explica un poco de lo que va a suceder después, está educada en la corte de Estilicón por sus nutricias Elpidia y Espadausia, es decir, se educa en una corte de esclavos. Esclavos procedentes del mundo griego y esclavas procedentes del mundo barbaricum. Y además, quienes la protegen cuando era niña es la Guardia de Estilicón. Y la Guardia de Estilicón está formada fundamentalmente por hunos y godos. Es decir, que la niña Gala Placidia, desde que es niña, está conviviendo con bárbaros, con hunos, con godos de la Guardia de Estilicón, con esclavas procedentes de otros lugares. Y eso crea un poco su mentalidad y su carácter desde niña, ¿eh? Para ella lo que nosotros conocemos como los bárbaros no tiene sentido, son la gente con la que ha convivido y con la que se ha criado, ¿no? En este contexto, cuando ella todavía es niña, aparece otro de los grandes personajes de este momento, que es Alarico, que todos ustedes lo conocen, el godo Tervingio Alarico. El godo Tervingio Alarico había ayudado a Teodosio, al padre de Gala Placidia, a vencer en la batalla del río Frígidos al usurpador Eugenio. Y había colaborado siempre con la corte de Teodosio siempre que había habido problemas en el limes. Por lo tanto, son godos, es un godo, pero un godo federado, que tiene un foedus con el emperador. Bien, cuando muere Teodosio en el año 395, ese pacto con el emperador se rompe. Todos los foedus o pactos que se hace con los bárbaros o con grupos de mercenarios bárbaros se rompen cuando una de las partes muere y hay que renovarlo, ¿eh? Y sin embargo, Honorio se niega a renovar ese pacto con Alarico. De forma tal que hay una serie de desencuentros en los que no voy a entrar, en los que Alarico queda relegado, Honorio no quiere tenerle como mercenario, no quiere tenerle, la razón es muy clara, porque cuando se rompe un foedus hay que pagarle lo que se les ha prometido, hay que alimentar a esas tropas de mercenarios godos y hay que pagarles el oro y la plata que se les ha prometido, y muchas veces los emperadores no renovaban el foedus para no pagarlos. Y entonces los matan de hambre a los mercenarios que tienen, ¿no? A gente que ha luchado a favor del emperador y sin embargo no se les alimenta o no se les paga los denarios de plata que se les ha prometido. Y entonces muchas veces estos grupos lo que hacen es que
asolan algunas ciudades, vamos, los campos para conseguir ese alimento, ¿no? En cualquier caso, sin meternos más en este asunto, cuando muere Teodosio, Alarico es relegado. Entonces Alarico pues, lleva a cabo una serie de incursiones por algunos lugares, pero a partir del año 406, eso es lo que me interesa, lo vuelven a llamar como mercenario de las tropas romanas. Porque en el año 406, y eso lo saben ustedes muy bien, entran por el Rin suevos, vándalos y alanos, entran en la Galia, llegan hasta las Hispanias, ustedes esto lo conocen muy bien, a los suevos, vándalos y alanos, ¿no? Y además se produce otra usurpación en Britania de Constantino III, otro usurpador, que llega a la Galia y se apodera de la Galia. Es decir, hay otra serie de conflictos militares y entonces a Honorio no le queda más remedio que llamar de nuevo a Larico, para que luche contra estos personajes, no Honarios, sino Estilicón, su general, llama de nuevo a Larico para que luche con ellos, ¿no? En estas circunstancias, mientras todo está pasando en la Galia y hay continuas luchas, lo que hace Honorio es que se lleva su sede a Rávena. Y entonces es cuando se produce ese dislocamiento entre Honorio encerrado en Rávena. La razón de irse el emperador a Rávena es porque en Rávena está la flota imperial y de esa manera, si hay muchos problemas, se puede marchar a Constantinopla navegando rápidamente y Stilicón se queda dominando en Roma, ¿no? Bueno, entonces Honorio se marcha a Rávena y a partir de ahí va a estar todo el tiempo en Rávena. En este contexto de suevos, vándalos y alanos merodeando por toda Europa y de el usurpador Constantino III también intentando quedarse con la Galia y con las Hispanias, se produce la ejecución de Estilicón, del tutor de Gala Placidia y esposo de Serena, en el año 408. La razón por la que se ejecuta Estilicón, la tienen ahí en los textos, es porque muere el emperador de Oriente, Arcadio, queda como emperador de Oriente su hijo Teodosio II, que es un niño, y entonces se acusa a Estilicón de querer ir a Oriente con las tropas de Alarico, tomar el poder en Oriente para su hijo Querio, de manera tal que él se quedaría en Occidente gobernando, tutelando a Honorio, y mandaría a su hijo Querio a Occidente con la ayuda de las tropas de Alarico. Entonces lo tienen ahí. Entre tanto, el general Estilicón, nacido de la raza de los vándalos, intentó cambiar al emperador para colocar en el trono de Oriente a su hijo Euquerio. En cualquier caso, fuera verdad o no estas acusaciones, Estilicón es ejecutado en Rávena en el año 408, apresado en una iglesia junto con su guardia de godos y de hunos. Su hijo Euquerio, que está prometido a Galaplacida, huye a Roma, en Roma es ejecutado y entonces Alarico se queda otra vez sin que le paguen los alimentos ni le paguen lo que se le debe, ¿no? Porque era federado de Estilicón. Entonces le pide a Honorio que le pague lo que se le debe, Honorio se niega, el emperador Honorio en Rávena se niega y es cuando Alarico se traslada a Roma. En Roma está acumulado en ese momento el trigo que necesitaba para alimentar a su pueblo, a su gente, porque acababan de llegar las naves frumentarias que venían del norte de África, porque la mayor parte de los cereales venían del norte de África para alimentar a Roma y a las tropas, y entonces lo que hace es irse a Roma para poder alimentarse con los cereales que hay en el puerto de Ostia. Y además, cuando se traslada hacia Roma, se le unen esclavos escapados de las minas, campesinos romanos muertos de hambre y empobrecidos, y muchos godos represaliados en distintos momentos. Con lo cual, tiene un ejército impresionante, mientras que Honorio se niega a pagarle lo que le debe a Alarico, ¿no? Ante la pasividad, además, de las tropas de Honorio. De manera tal que además, y esto es importante para lo que vamos a ver a partir de ahora, llama a su cuñado Ataulfo para que se le una. Ataulfo en ese momento está en Tracia, por Rumanía y por ahí, asentado, y se traslada también a Roma junto con Alarico, con una tropa impresionante de hunos y de godos. Con lo cual el ejército de Alarico se engrosa muchísimo para presionar a Honorio para que le pague lo que le debe. Pero para eso se traslada a Roma. Honorio sigue sin hacerle caso, sin pagarle lo que le debe, y es cuando aparece por fin nuestra figura, Gala Placidia,
ya no como una niña casada con Euquerio en la corte de Roma y tal, sino como una Augusta y dando un golpe en la mesa. Y un golpe en la mesa muy extraño, muy extraño. Para entonces tenía 15, 16 años, no tenía más. Y hace lo siguiente, cuando Alarico asedia por primera vez Roma, nos dicen las fuentes, concibió el Senado sospechas respecto a Serena, su tía, su tutora, con la que había vivido siempre Gala Placidia, la mujer de Estilicón que ya estaba muerto. El Senado todo en unánime decisión y Gala Placidia, la hermana por parte del emperador, decidieron la ejecución de aquella. O sea, la primera vez que Gala Placidia sale a la luz es ejecutando a su tutora y la madre de su esposo y la que había sido su madre, o su tutora o su protectora, y la ejecuta. Ese es el primer golpe en la mesa de esta niña, que entonces, repito, tenía 14 o 15 años, como Augusta, apoyando al Senado. Alarico, entonces se llega a un pacto con Alarico en este primer asedio y Alarico recibe lo que venía pidiendo, ¿no? Aparte de la comida, pues oro, plata, túnicas de seda, pieles escarlatas, pimienta, etcétera, y se retira de Roma. Va de nuevo a Rávena y le dice a Honorio, vale, vamos a firmar el tratado. Honorio le vuelve a decir que no firma el tratado, vuelve al segundo asedio en Roma. Y en el segundo asedio de Roma, un año después, en el año 409, lo que hace Alarico es que nombra un emperador, él mismo. Entonces nombra a Átalo como emperador de Italia, ¿no? Y entonces llega un pacto con Átalo, ya que Honorio no le hace caso, llega un pacto con ese emperador que le ha puesto, que es un senador romano, ya muy mayor, ¿no? Y con el Senado romano, es decir, el Senado romano pacta con Alarico. ¿Y qué hace Alarico? Exige convertirse él en general de todos los ejércitos de Italia. Y entonces recibe el título de Magister Militum y su cuñado Ataulfo recibe el título, esto es muy importante, de Comes Domesticus en la corte donde reside Placidia. Es decir, el contacto con Ataulfo ya es aquí, porque un comes domesticus, como ustedes saben, es el que se encarga de organizar el palacio, de defender el palacio, etcétera. Es decir, ahí ya hay contacto entre Ataulfo y Gala Placidia, en ese año, en ese 409, ¿no? En cualquier caso, el pacto entre Alarico y este emperador títere se rompe porque Alarico quiere ir al norte de África, quiere pasar al norte de África. El interés de los godos fundamentalmente era asentarse en África. No lo llegaron a conseguir, luego lo consiguieron los vándalos, asentarse en África, pero los godos no lo llegaron a conseguir, lo vamos a ver a través de esta exposición. Pero en cualquier caso, Alarico le pide a este emperador títere marcharse a África. Átalo no se lo consiente y entonces Alarico lo que hace es deponerle, le depone y vuelve otra vez a Rávena a pedirle a Honorio, al hermano de Gala Placidia, que pacte con él de nuevo un pacto y que llegara a un acuerdo. Honorio vuelve a negarle el pacto, pese a que Gala Placidia está con ellos, está con Alarico, o sea, ni siquiera por salvar a su hermana. Y entonces se produce lo que ustedes conocen como el Gran Saqueo de Roma del año 410. Un saqueo sobre el que hay dos versiones. Nos la dan las dos versiones Procopio. La primera versión es que la puerta salaria, para que entraran en Roma los godos con los hunos, con los romanos muertos de hambre, con esa tropa enorme que tenía Larico, la habían abierto los esclavos que había en Roma, lo cual bueno, es un discurso un poco ridículo, porque ningún esclavo godo puede abrir la puerta salaria que estaba muy bien vigilada. La segunda versión es que una parte de las familias senatoriales romanas vuelven a pactar con Alarico. Y en este caso, quien pacta con ellos es las familias cristianas, la familia de los anicios, porque en Roma había senadores paganos y senadores cristianos. Entonces, la familia de los anicios y su representante, que es Proba, una mujer muy eminente, como pone en el texto, ordenó a sus domésticos que abrieran las puertas durante la noche. Por lo tanto, son los senadores, ciertos senadores romanos, los que les abren las puertas por la noche, bajo una condición, que es que todo lo que saquen del saqueo de Roma provenga exclusivamente de las casas de los senadores paganos y de los templos paganos, y que no toquen ningún bien de los cristianos. Y eso se cumple. Alarico entra en Roma y
como nos dice Orosio, que es cristiano, y Agustín, que es cristiano, dice, sin que tocasen las iglesias cristianas. Es decir, todo el botín que se lleva a Larico es un botín de las familias paganas y de los templos paganos, o sea, saquean fundamentalmente los templos paganos. Y después Jordanes y Procopio nos dicen que mientras tanto el emperador Honorio, que estaba en Rávena, sin que el emperador Honorio hiciera algo por evitarlo. A Honorio le daba igual, no quería saber nada de este asunto. Y Procopio nos dice, lo único que quería Honorio es que se le permitiese permanecer tranquilo en su palacio en Rávena. Bien, Alarico saquea Roma y de Roma se lleva pues, todas las riquezas que puede, evidentemente. No se queda a gobernar Roma porque no tenía ningún interés. Vamos a ver cuál es su interés. Pero de la ciudad se lleva fundamentalmente a un personaje, a Gala Placidia. Entonces, Gala Placidia se integra en la comitiva de Alarico, la hermana de Honorio, y se la lleva consigo. Las fuentes, Olimpiodoro nos dice que se la lleva como prisionera, Zósimo nos dice que se la lleva como rehén, al final es lo mismo, y Orosio nos dice que se la lleva como cautiva y después desposada con Ataulfo. Lo interesante de todo esto es que esta niña, Gala Placidia, o esta jovencita que tiene 14, 15 años en este momento, se integra en la comitiva de Alarico con todos los guerreros de Alarico, con parte de la nobleza romana, con los sirvientes, con el emperador Átalo que había sido depuesto y con el joven Aecio, que luego veremos quién es, y se dedican a deambular hacia el sur de Italia, buscando los puertos del sur de Italia para pasar a África. Porque a los godos lo que les interesaba, como luego a los vándalos, es pasar a África, porque en África está la comida. Y además ya en África no había prácticamente ejército, era fácil conquistarla, ¿no? No lo consiguen en ese deambular hacia Reggio Calabria, ¿no? Porque por las razones que sean, las fuentes nos dicen que hubo una tormenta terrible y no pudieron pasar con los barcos al norte de África. Pero Procopio nos dice que según iban pasando desde Roma hasta el sur de África, fíjense el texto, dice, iban conquistando ciudades, iban matando a todos los que se encontraban, robando a todo lo, pasando por las ciudades robando todo lo que pillaban, matando a los hombres, a las mujeres, a los niños, en fin, pues ese discurso de qué malos son los bárbaros que matan a todo el que pillan. No sabemos si esto es verdad. Arce ha defendido en su último libro sobre Alarico que él no cree que matasen a nadie porque a Alarico no le interesaba y que como tenía el dinero que había sacado de Roma, lo que hacía era comprar alimentos, según iba yendo hacia el sur de África. Pero en cualquier caso, no olviden que en la comitiva iba Gala Placidia. Con lo cual, Gala Placidia había vivido el saqueo de Roma, las matanzas del saqueo de Roma, el abuso en Roma de lo que es propio de un saqueo. Después, todo el viaje por toda Italia, supuestamente los godos saqueando, matando, etcétera. Y ya veremos luego lo que hace. Pero ella lo está viviendo, es la Augusta, es su pueblo el que está sufriendo estas supuestas matanzas, ¿no? En cualquier caso, no pueden pasar al norte de África. En este momento muere Alarico en los alrededores de la actual Consencia, en Reggio Calabria. Es enterrado en el lecho del río Busento, a la manera de cómo son enterrados los reyes escitas. Retiran las aguas del río Busento, lo meten allí con su ataúd, luego vuelvan a poner las aguas del río en su lugar y entonces no sabemos dónde está Alarico, ¿no? Bien, con la muerte de Alarico, quien queda al mando de esta comitiva y de este ejército es Ataulfo, su yerno, ¿no? Su cuñado. Y es ahí, a partir de este momento, y Gala Placidia con ellos, repito, ¿no? Viendo todo. Y en este momento es cuando Jordanes, un siglo después, más de un siglo después, se inventa, porque Jordanes es muy pro-godo, él era godo, ¿eh? Y entonces lo que intenta después, cuando ya ha caído el imperio de Occidente, lo que intenta es lavar un poco la cara a los godos, digamos de alguna manera, ¿no? Y entonces nos dice Jordanes que Ataulfo por fin hace un pacto con Honorio y Honorio le dice que se vaya a las Hispanias, que él ya no las controla, que él ya las ha perdido. Las ha perdido porque allí están los vándalos, los vándalos y alanos, el vándalo genserico. Que se vaya a las Hispanias y que se vaya para allá, ¿no? Esto es una construcción falsa, porque es imposible pensar que tiene un pacto Ataulfo con Honorio, teniendo en cuenta que a partir de este momento el general Flavio Constancio de Honorio, que es el nuevo general que tiene Honorio, no hace más que perseguirles.
y les va persiguiendo, persiguiendo, persiguiendo. Si tienes un pacto no te persigue el general de Honorio, tienes el pacto. Bueno, en cualquier caso, lo que hace Ataulfo es que se dirige al norte de Italia, todo esto pasando por toda Italia, con toda esa tropa, sin que pase nada, ¿no? Que es muy curioso, ¿no? Pasa la Galia y después ya veremos lo que sucede, ¿no? Hay unos nuevos intentos de pasar a África, van a Marsella, en Marsella intentan, con Gala Placidia en medio, pasar al norte de África, tampoco lo consigue porque el general de Honorio Flavio Constancio les echa de Marsella y se trasladan luego ya a Narbona. Para entonces ya llevaba Gala Placidia entre 4 y 5 años de convivencia en este ir y venir por todo el occidente, ¿no? Y ahí es cuando Gala Placidia se da cuenta de la importancia de su condición de augusta, porque tiene que elegir entre Ataulfo o la corte de Honorio. Y Gala Placidia elige a Ataulfo. Y a partir de ahí se casa 2 veces con Ataulfo voluntariamente. Después de haber visto lo que supuestamente todas esas matanzas y esas cosas. Elige a Ataulfo, no se va con Honorio, porque Flavio Constancio estaba ahí empujando las tropas, ¿no? Y se casa 2 veces. La primera se casa en Italia. Hay una primera boda que debía de ser hacia el 412 o por ahí, no sabemos exactamente cuándo, que dice lo siguiente. No obstante, esta, Gala Placidia, por su noble nacimiento, su belleza física y su casta pureza, nos lo dice Jordanes, llamó su atención, la atención de Ataulfo, y en el Forum Juli, ciudad de Emilia, se unió legalmente a ella por matrimonio. Convirtiéndose a través de ello en su pariente, se dirigió a las Galias. Es decir, según esto, Ataulfo se convierte en el cuñado de Honorio, claro, porque se casa con su hermana, voluntariamente. Y curiosamente, eh, por esto sabemos que Ataulfo era ciudadano romano. Es decir, muchos bárbaros que estaban en el ejército de los romanos se les concedía la ciudadanía. ¿Por qué sabemos que es ciudadano romano? Porque hay una ley que la tienen esa ahí recogida que prohíbe terminantemente que una romana se case o copule, porque claro, transmite la sangre, ¿no? Con un gentil, con un bárbaro. Y sin embargo ellos se casan. Por lo tanto, Ataulfo era ya ciudadano romano, mercenario, pero ciudadano romano. Posiblemente cuando el segundo asedio de Roma, cuando nombran a Átalo emperador, pues Átalo posiblemente le confirió la ciudadanía romana para poder ser comes domesticorum, si no, no hubiera podido ser comes domesticorum, ¿no? Es decir, que estaba prohibido casarse un bárbaro con una romana o ni siquiera copular, porque hay descendencia, ¿no? Bien, ese es el primer matrimonio en el norte de Italia. Pero es que el segundo matrimonio ya nos dice mucho de la personalidad de Gala Placidia, porque el segundo matrimonio se lleva a cabo en el año 414, 2 años después, en Narbona. Es decir, en Marsella no pueden pasar al norte de África. Flavio Constancio, el general de Honorio, les va empujando, les empuja hasta Narbona, y en Narbona sucede lo siguiente. Narbona les abre las puertas, no sabemos por qué Narbona les abre las puertas, no lanzaron ni una flecha, y nos dice lo siguiente, Olimpiodoro. Olimpiodoro es la fuente más fehaciente que hay de esta época, porque vivió los acontecimientos. Era un cortesano de la corte de Oriente, pero era un notario y tenía todos los datos. Y Olimpiodoro nos dice lo siguiente. Bueno, con la ayuda del Consejo de Candidiano, que era uno digamos, de la corte que llevaba Gala Placidia, Ataulfo decidió celebrar el matrimonio con Placidia. Tuvo lugar en Narbona, en casa de un tal Ingenio, notable de la ciudad. Es decir, Narbona les abre las puertas. Se casan en la villa más importante de la ciudad, del notable de la ciudad. Pues debía de ser el que regía la ciudad, ¿no? Y fue conducida Placidia a una estancia nupcial adornada a la moda romana. Se casan a la romana y con ornamentos imperiales. Es decir, se casan como emperadores. Y dice Ataulfo sentado al lado de ella con un manto, es decir, el manto imperial, y otros vestidos de tipo romano. Luego se le hacen una serie de regalos, se cantan canciones de Pitalamio, está presente el emperador depuesto, Atalo, y con la participación en las fiestas de bárbaros y romanos juntos. Hay una boda imperial en Narbona.
Es decir, Gala Placidia ya tenía muy claro que por lo menos con parte de la Galia y con las Hispanias se quedaba y que el emperador iba a ser Ataulfo, el rey emperador, digamos de alguna manera. Y si no él, ya veremos quién. Y hay un texto muy interesante que casi ningún historiador maneja, que es la Narratio de Imperatoribus, que fue editada por Mommsen en el año 1892, que dice que considera a Gala una traidora responsable del matrimonio con Ataulfo. Es decir, no es que la obligaran a casarse con Ataulfo, sino que la considera responsable. Y el propio Orosio, que es un historiador hispano, además cristiano, nos dice lo siguiente: unida de esta forma en influyente matrimonio con el rey bárbaro, que no era bárbaro, era ciudadano, fue de mucha utilidad al Estado, dando la impresión de que Roma, bueno, y sigue diciendo, por ello, gracias a ella, Ataulfo buscaba ardientemente un acuerdo con Honorio. Ya se sabía que Honorio no iba a tener hijos, eso estaba claro, siendo influido en todas sus acciones de buen gobierno por los consejos y razones, sobre todo de su esposa Placidia, mujer ciertamente de agudo ingenio. Ella participa en todo esto, le aconseja, le ayuda, se casa libremente con él. ¿Y qué es lo que pretende Gala Placidia? ¿Que Ataulfo sea emperador? Que lo podría ser, si muere Honorio. Se han casado de una manera imperial y a ella le gusta que transmite eso. No tanto Ataulfo como lo que vamos a ver ahora. De Narbona son expulsados porque viene el ejército de Honorio, de Flavio Constancio, que les sigue persiguiendo, y se van a Barcelona, a Barquino. Y Barquino es la primera sedes regia de los visigodos, de los godos. Y nos dice lo siguiente las fuentes. Idacio nos dice, se trasladan a las Hispanias y Ataulfo inmediatamente fue asesinado por uno de los godos. Jordani nos dice, murió a causa de un golpe de espada en el vientre. Y Idacio y Isidoro de Sevilla tienen una metáfora preciosa, que dicen lo siguiente: la hija del rey del mediodía, Gala Placidia, se unirá al rey del norte, Ataulfo, el rey bárbaro de los hielos, de los lugares inhóspitos, ¿no? Sin que de esta unión subsista la semilla. Esta es la clave, la semilla de Ataulfo y Gala Placidia. Isidoro de Sevilla nos dice, fracasa la unión entre la hija del Austria y el rey del Aquilón al ser asesinado Ataulfo. Pero Limpio Doro, que de nuevo vuelve a ser la fuerte más fehaciente, dice, cuando Ataulfo tuvo un hijo de Placidia, esa es la clave, el hijo, el cual fue nombrado Teodosio. Es decir, tienen un hijo y el nombre que le ponen es el del abuelo, el de Teodosio, el del emperador Teodosio. Eso es lo que quiere Gala Placidia, ¿no? Intentó entonces obtener la amistad con los romanos, pero a la oposición de Constancio, de Flavio Constancio, el general que les perseguía, volvió inútil tal esfuerzo. El niño murió sin tener grandes dolores. Primero eliminaron al hijo, al tal Teodosio, que era el hijo de Placidia y Ataulfo, y después fue asesinado Ataulfo por uno de los suyos, es decir, por un complot pactado con el general de Honorio. Es decir, al general de Honorio no le interesaba para nada que hubiera un hijo, fruto de la unión de Ataulfo y Gala Placidia, que hubiera sido el emperador de Occidente a la muerte de Honorio. No le interesaba, ya veremos por qué. Y para que vean ustedes que Gala Placidia era considerada una augusta y al mismo tiempo una reina, quien asesina o quien elabora ese complot junto con Flavio Constancio, que es el famoso godo Singerico, que dura 7 días en el poder, nada más, nos dice lo siguiente, Jordanes. Ordenó a la reina Placidia caminar delante de su caballo en la ceremonia del triunfo. O sea, mata al hijo, mata al esposo y a Gala Placidia la lleva en la ceremonia del triunfo como prisionera en la ceremonia del triunfo. Es el representante político vencido, que eso es lo que significa la ceremonia del triunfo. Y Gala Placidia andando delante del caballo, delante de él. O sea, que ella tenía un poder grandísimo en este asunto, ¿no? Bien, gracias a esto, por fin consiguen los godos el pacto deseado, porque ya se quedan sin cabeza visible, se quedan sin Ataulfo, y fue Balia, otro de los godos, el que hereda el poder en ese momento, quien por fin hace el pacto con Honorio, en algún lugar del Pirineo, en el año 416 más o menos, donde por fin los godos reciben 600.000 medidas de grano, y reciben lo que va a ser después el reino de visigodo de Aquitania, ¿no? Reciben las tierras en la Aquitania desde Tolosa hasta el océano.
y tierras que están lejos de África. Lo que no quiere Honorio es darles tierras por las que puedan pasar al norte de África y apoderarse de África, y en zonas conflictivas donde está la bagauda, es decir, la guerrilla, porque el norte de la Galia en este momento está casi prácticamente independiente y hay una guerrilla fuerte, la bagauda, y cercana a las Hispanias. ¿Por qué cercana a las Hispanias? Porque a través de este pacto es cuando por primera vez los godos se comprometen a echar de las Hispanias a los suevos, vándalos y alanos. Y es cuando los godos empiezan a intervenir desde Aquitania en las Hispanias gracias a este pacto, y empiezan ya a luchar primero contra los vándalos se trasladan a África, como ustedes saben, después contra los suevos, etcétera, ¿no? Y por supuesto, Galia Placidia es entregada a su hermano Honorio por fin. ¿Pero a quién es entregada realmente? Al general Flavio Constancio. El general les ha ido persiguiendo porque lo que quiere es sacar la Placidia, porque él quiere ser emperador. Por eso he dicho antes o Ataulfo o la corte de Honorio, y ella elige a Ataulfo, porque no quiere elegir a Flavio Constancio. Entonces es de vuelta a la corte de Rávena, vamos, nunca había estado en Rávena, Gala Placidia, pero la mandan con su hermano a la corte de su hermano, y se produce lo siguiente: el emperador Honorio, su hermano, no obstante su resistencia, la tomó de la mano y la entregó a Constancio. Por fin Constancio consigue a la Augusta. Y eso es, bueno, pues ahí se ve la importancia del Augustado, porque por ley la tendría que haber decapitado. La tendría que haber decapitado. Porque la ley que tienen ustedes ahí de Constantino dice lo siguiente: si una puebla, o sea, una muchachita, se fuga con alguien que la ha raptado, sea quien sea, un romano o un godo, lo que sea, se fuga con alguien, por la ligereza de su sexo, vitium libitatis sessum mobilitatem, pues las mujeres somos ligeras de sexo, se la castigará junto con sus nutrices. A las nutrices se las echará por la boca y la garganta, de las que salieron los consejos, con la ingesta de plomo fundido. Eso a las nutrices, a esas esclavas que siempre habían amparado a Gala Placidia. Y a ella se la castigará junto con su raptor, generalmente con la pena de muerte. Lo que hace Honorio no es esto, evidentemente, sino, como es una Augusta, la entrega a Flavio Constancio, y a partir de este momento es cuando ya se une a Flavio Constancio y nacen dos niños. La mayor es su hija Justa Gratia Honoria en el año 417, y el niño Valentiniano III en el año 419, es decir, 2 años después. Ya tiene por fin heredero al trono, que es Valentiniano III, que no es hijo de Ataulfo, sino que es hijo de Flavio Constancio. Ahí tienen ustedes la imagen de una moneda de Gala Placidia y el tríptico de Flavio Constancio, que se convierte, gracias a Gala Placidia, en emperador rápidamente, aunque por poco tiempo. Bien, en este sentido, volvemos a encontrar a Gala Placidia ya en otros momentos de su vida, ya en la corte de Rávena, casada con Flavio Constancio, pero Flavio Constancio muere en el año 421, es decir, muy poquito después. Tiene a los dos hijos con él y Flavio Constancio muere, y a Gala Placidia tiene que luchar por la supervivencia en una corte que le es adversa. Es decir, los eunucos que controlan a Honorio, que es un emperador muy débil y que de alguna manera le dicen lo que tiene que hacer, etcétera, no tienen ningún interés en que Valentiniano II, tercero, el hijo de Gala Placidia, sea emperador. Entonces se produce ahí un conflicto entre los intereses de los eunucos y los intereses de Gala Placidia, que lo que quiere es que su hijo sea emperador. Y vuelve a dar otro golpe en la mesa. Y tiene que sobrevivir. Y fíjense de qué manera nos dice Olimpiodoro que sobrevive. Dice: las demostraciones de amor y los frecuentes besos en la boca con su hermano Honorio, dice, hicieron generar infames sospechas. Sobrevive como puede. Según estos textos, pues un poco enrollada con su propio hermano, ¿no? Pero bueno, esto pueden ser simplemente maledicencias de las fuentes, ¿no? Dice: pero enseguida creció un odio profundo entre ellos, provocado por las intrigas de Espadausa y Elpidia. Espadausa y Elpidia son las nutrices a las que les tendrían que haber echado plomo fundido para castigarlas, pero no se las castiga tampoco, ¿no? Y dice: a ellas se asoció Leontelo, el gobernante de Gala Placidia,
y hubo una revuelta en Rávena, es decir, hay conflicto en la corte. Dice, Gala Placidia se hacía rodear de una corte de bárbaros que fueron la causa de los problemas entre ambos. Es decir, ahí está la corte de bárbaros que se trae de de Barcelona, se trae una corte de godos que le van a ser fieles siempre hasta el final. Y ahí se produce este enfrentamiento entre la corte de Rávena y Gala Placidia. El resultado es que Honorio la exilia a Constantinopla, la larga con su primo, con su sobrino a Constantinopla, pero Honorio muere inmediatamente después, muere en el año 423, 2 años después. Y, como era de esperar, la corte de Honorio nombra a un tal Juan y no al hijo de Gala Placidia. ¿Y qué es lo que hace Gala Placidia? Da otro golpe en la mesa, organiza un ejército en Oriente con la ayuda de su sobrino Teodosio y con la ayuda del Comes Africae Bonifacio, que tiene mucho dinero y le da el dinero, porque el Comes Bonifacio estaba casado con una goda, se va a Italia y vence a las tropas del nuevo emperador que habían nombrado. Es decir, lucha, desata una guerra civil y vence a esas tropas. Y entonces Valentiniano, por fin su hijo Valentiniano, es nombrado César en el año 424 y emperador un año después en Roma en el año 425. Pero claro, su hijo es pequeño, tiene 5 años. Y entonces, ¿cómo reina ella a través de su hijo? Porque es Augusta, no lo olviden. De la siguiente manera, nos dice a Procopio no le gustaba nada la familia teodosiana. Procopio escribe cuando ya el Imperio de Occidente ha caído y hace culpable a esta época de la caída del Imperio Romano, ¿no? Y entonces, pues todo lo que dice son casi siempre muy malintencionado. Pero nos dice lo siguiente: Valentiniano III, el hijo de Gala Placidia, fue educado por su madre Placidia de una manera completamente afeminada, por lo que estuvo lleno de maldad y entregado a una vida disoluta. ¿Por qué? Y nos dice luego en otro texto Procopio, para gobernar ella. Pone a su hijo como débil y así gobierna ella. O sea que la mujer era de armas tomar, ¿eh? Y fíjense también lo que hace. Hay una inscripción del CIL que es interesantísima, donde aparecen el siguiente texto. Gala Placidia Augusta, ella. Confilio suo Plácido Valentiniano Augusto. O sea, claro, el emperador también es Augusto, evidentemente, su hijo. Et filia sua justa gratia honoria Augusta. A la hija que ha tenido, la nombra también Augusta. Por si ella muere, que la hija también tenga un papel. Por lo tanto, es ella Augusta, pero a la hija Gratia Honoria también la nombra Augusta. ¿Mm? Bueno, liberan de peligros los mares, eso no nos importa. Y Mero Bauder nos dice que su hermana tenía tanta importancia como el emperador. Es decir, es la primera feminista de la historia, Gala Placidia, porque a su hija le confiere los mismos poderes prácticamente que a su hermano. Dice, cuando su hermana está a su lado, ella es como la luna iluminada por el sol. Ahí tienen el medallón del Museo de Santa Giulia en Brescia, donde aparece Gala Placidia en el centro y sus hijos en igualdad de condiciones a ambos lados. Y Sidonio Apolinar nos dice que el general de los ejércitos en este momento, como ya ha muerto el marido de Gala Placidia, es un tal Aecio. Este Aecio había estado con Gala Placidia en Roma cuando el saqueo de Roma. Es Aecio el que en este momento impera. Nos dice que era valeroso linaje de los mesios en la ciudad de Durostoro, el último de los romanos. Bueno, Aecio. Vamos a ver quién es Aecio. Bien, en este contexto en el que Gala Placidia gobierna en nombre de su hijo, porque su hijo es pequeño, y su hija es nombrada también Augusta, se reproduce la política matrimonial típica de estas casas. Valentiniano III, su hijo, no había tenido hijos, varones tampoco, pero sí había tenido 2 hijas, Valentiniano III. ¿Y qué hace Gala Placidia, que es la tutora de Valentiniano y que gobierna en nombre de su hijo? Fíjense en lo que hace con las hijas, con sus nietas, con las hijas de su hijo, ¿no? Con las hijas de Valentiniano. A la primera, una de ellas, Eudocia, la promete a Hunerico, hijo del vándalo Genserico. Es decir, los vándalos ya habían llegado a África, se habían apoderado de África, y Gala Placidia necesita tener un foedus con los vándalos y crear un estado de paz
para no matarse con los vándalos, porque los vándalos eran piratas y podían crear problemas al imperio, ¿no? ¿Qué hace? No tiene ningún problema en casar a su nieta o prometer a su nieta con el hijo del rey vándalo, un Erico. Es decir, ya los bárbaros para Gala Placidia no son extraños, son gente normal y corriente con los que está acostumbradísima a convivir, con los que está acostumbradísima a pactar, ¿no? Y a la otra hija la promete con Gaudencio el hijo de Aecio. Claro, Aecio quiere entonces, como Valentiniano no tiene hijos varones, pues entonces su hijo se casa con la hija de Valentiniano, entonces será el próximo emperador. En este contexto aparece la reivindicación de su hija Gracia Honoria Augusta, ya vamos terminando, que no está de acuerdo con estos repartos. Y fíjense lo que nos dice Juan de Antioquía, de la hija de Gala Placidia, que también era Augusta, Honoria. Honoria, que detentaba el símbolo de la realeza, que era Augusta, fue pillada en un asunto clandestino con un cierto Eugenio, o sea, tenía un amante en la corte. Y su hermano Valentiniano III sospechó que a lo mejor querían dar un golpe de estado o algo, porque ella era Augusta, ¿no? Total, que al amante lo ejecuta y a la hermana la priva de su autoridad real, le quita el título de Augusta. Fíjense qué importante se le ha gustado. Para anular a su hermana y dejar solo el poder en sus hijas, a la hermana le quita el Augustado. La quita de su autoridad real y la entrega en matrimonio a un senador anciano, Herculano. Bueno, está ahí bien. Valentino III es el emperador. ¿Cómo responde la augusta hija de Gala Placidia con el mismo carácter que su madre? Reaccionó de una manera desafortunada y desastrosa. Envió al eunuco Jacinto a Atila, nada menos que Atila, el rey de los hunos, ofreciéndole dinero y la promesa de matrimonio y no se cortó ni un pelo. Se ofreció en matrimonio a Atila, ella que detentaba el Augustado. Sabemos que Gala Placidia tuvo algún importante papel en este asunto, ¿no? Y entonces nos dice Marcelino Comens, Honoria Atilanen contra Occidental en República concitaba. Honoria llamaba contra la República, es decir, son transgresoras, van contra los intereses de su propio pueblo, llama contra la República a Atila. Bueno, a Honoria fue perdonada, envían a Roma a Gala Placidia y a Honoria, las mandan a Roma, las apartan de la corte y es perdonada y ahí es cuando se produce, con esto ya voy terminando, la llegada de los hunos al Imperio Romano. Nadie se podía imaginar que los hunos llegan al Imperio Romano porque está casado con una Augusta Atila o está prometido con una Augusta Atila. Claro, esa no era la única razón. Muy brevemente, no voy a entrar, los hunos habían sido, como hemos visto, mercenarios del Imperio Romano siempre, igual que los godos. Es decir, los romanos sabían perfectamente quiénes eran los hunos, estaban acostumbrados a vivir con ellos, estaban en el ejército romano, estaban en las cortes protegiendo a los emperadores, etc. Había habido momentos de desafección. ¿Por qué? Por lo mismo, porque los hunos pedían oro, querían ser pagados en oro y los emperadores no tenían oro para pagarles. Con lo cual hubo momentos en que los hunos lucharon, bueno, lo que hacían rachas en el Mar Negro, saqueaban las ciudades del Mar Negro, se llevaban lo que supuestamente se les debía y se volvían a sus territorios, ¿no? O sea que hubo ahí una serie de desavenencias. Pero a finales del imperio, cuando Gala Placidia cuando sucede lo de la llamada de Honoria a Atila, habían pasado dos cosas importantes. La primera, había un nuevo emperador, que es el emperador Marciano, porque el emperador anterior había muerto en Oriente, y el emperador Marciano le dice a Atila que no le va a pagar ni un solo denario más. Se niega, porque no tienen, los emperadores están arruinados, ¿no? Eso es otro tema en el cual no puedo entrar, pero prácticamente arruinados, entonces no pueden pagar esas cantidades de oro, ¿no? Entonces le dice que no le va a volver a pagar nada e intenta asesinar a Atila en su corte. Eso está muy bien narrado por Prisco, aquí no puedo entrar, es una maravilla la narración de Prisco, pero no voy a entrar en ello, evidentemente. Intento de asesinato de Atila en la propia corte de Atila, la negativa de Marciano de no pagarle más y en este contexto recibe la carta de Honoria. Entonces lo que hace Atila es ponerse en camino a la Galia y la famosa batalla de los campos cataláunicos, ¿no? Atila envía a las dos cortes avisando que su prometida no podía correr ningún peligro, o sea, Honoria era su prometida para él, ¿no? Y exigiendo la herencia que le corresponde. Si Honoria es augusta, yo quiero participar en la herencia.
Y es lo que está pidiendo todo el tiempo Atila, ¿no? Claro, eso no le interesa a Ecio, porque a Ecio, su hijo, va a ser el próximo emperador. Y entonces Aecio forma un ejército y se enfrenta con Atila en la famosa batalla de los campos cataláunicos que conocen todos ustedes, ¿no? En la que supuestamente vencieron los romanos y Atila se tuvo que volver a su lugar de origen, ¿no? Donde lucharon un montón de pueblos de todo tipo, ¿no? Rugios, gépidos, bueno, ahí no vamos a entrar. Pero Atila, cuando se va retirando, pasa todavía por el norte de Italia. Y Jordania nos dice que en vez de dirigirse otra vez a sus territorios en el Mar Negro, se desvía hacia Italia, pasa por Aquileia, Padua, Verona, asedia estas ciudades, entra en Milán, por lo tanto tan vencido no estaba, porque todavía asedia las ciudades del norte y llega hasta Milán y ahí lo tienen ustedes recogidos en el famoso cuadro de Rafael en los museos vaticanos y el relieve de Alessandro Algadi en la Basílica de San Pedro en Roma. Bien, y ahí es cuando se produce el encuentro de Atila con el Papa León, que se recogen en estas imágenes de arte posterior, ¿no? Fíjense cómo se retira Atila. El Papa León se traslada al norte de Italia, allí se encuentra con Atila en el Ager Ambuleis, en los Vénetos, y Atila, a partir de esa entrevista con el Papa, se marcha. Pero se marcha diciendo que arrasaría Italia si no se le entregaba a Honoria. Sigue pidiendo a Honoria, ¿no? Y parte de las riquezas imperiales que le pertenecían. Bien, en este contexto es cuando ya perdemos de vista a Honoria y a Gala Placidia, ¿no? Porque a partir de este momento Atila se retira, es muy probable que León I le diera mucho dinero, ¿no? Recogido de las riquezas de Roma y tal, para que se retirase y a partir de ahí las fuentes nos dicen, nos señalan la muerte de Gala Placidia en Roma. Es decir, en este contexto en que está desterrada en Roma y de Honoria no se vuelve a saber nada más, por lo tanto, Gala Placida debió morir entre el 450 y 451 y supuestamente enterrada en Rávena en su mausoleo, ¿no? Donde donde se encontraron dos sarcófagos, pero en el siglo IX el monje Agnellus sitúa su cuerpo en Roma, en el monasterio de San Nazario, todavía en el siglo IX. Por lo tanto, no sabemos si alguna vez fue enterrada Gala Placidia en el mausoleo. No lo podemos saber, ¿no? Bien, y con esto se produce el final de la dinastía, me quedan dos diapositivas nada más, y las digo muy rápidamente, porque la muerte de Gala Placidia se produce en el año 450-51, su hija Honoria no sabemos más, Atila se marcha porque posiblemente le dicen que Honoria está muerta, muy probablemente, ¿no? Y en el 454 muere Aecio, ¿no? Asesinado por el emperador Valentiniano III. O sea, Valentiniano III, no voy a entrar en el porqué, mata al general Aecio. Un año después es asesinado el emperador Valentiniano III por los partidarios de Aecio. O sea, que entre el 454 y 455 muere el emperador de Occidente y muere Aecio, su general. Y en el 455 también muere Atila en la corte, ya en su territorio, ¿no? Supuestamente de una hemorragia de la nariz mientras estaba durmiendo con su concubina Unique, después de beber mucho, pues tenía un infarto o lo que fuera, ¿no? Pero hay otra fuente, Jordanes, que nos dice que estaba yaciendo con su mujer Ildico, que era de origen godo, y que la mujer Ildico fue sospechosa de haberlo asesinado ella. El caso es que muere Atila. Atila fue enterrado en un túmulo, en un kurgán, con sus tres sarcófagos, sus tesoros, sus caballos, sus armas, etcétera. Ahí tienen el famoso cuadro de Ferenc Paxa sobre la muerte de Atila. Bueno, muere el emperador de Occidente, muere Atila, muere el general Aecio, que su hijo estaba encaminado a ser el emperador de Roma. Y de nuevo tenemos otro golpe de mesa, y esta es la última diapositiva, de una augusta, para que vean ustedes lo importante que es el augustado. En este caso es la mujer del emperador Valentiniano III. La mujer del emperador Valentiniano III era Eudoxia y era la hija del emperador de Oriente, de Teodosio, ¿no? Y se había trasladado desde muy niña, se la había casado con Valentiniano III, etcétera. Cuando Valentiniano III muere y Aecio también, el siguiente emperador, que es Magno Máximo, se nombra a sí mismo emperador y lo que hace es casarse con Eudosia. Porque claro, Eudosia es la Augusta,
Y entonces Magno Máximo, que había dado un golpe de Estado prácticamente, solamente es legal si se casa con la Augusta. Y la Augusta Eudoxia, que es de estas mujeres teodosianas que son impresionantes todas, da un golpe en la mesa. Y fíjense lo que dice el texto. A Eudoxia, que ya sentía repulsión por Magno Máximo, estaba deseosa de vengarse de él por el crimen cometido en la persona de Valentiniano. Eudoxia pensaba que a su marido le había matado realmente un complot de Magno Máximo, ¿no? Y entonces dice, mandó mensajeros a Cartago, de nuevo mensajeros a los bárbaros, mandó mensajeros a Cartago pidiéndole a Genserico que vengase a Valentiniano y que la liberase a ella, siendo Genserico, el rey de los vándalos, su amigo y aliado. Tenían un pacto, ¿no? Amiki, Soki et Amiki, siempre los pactos, y que se convirtiera en su vengador. ¿Qué es lo que hace Genserico? Se presenta en Roma, se produce el saqueo de Roma del año 455, se entrevista de nuevo con el Papa León I, que le dice, vale, saquea lo que quieras, pero déjanos algo, ¿no? De alguna manera, y se lleva a África a toda la corte imperial. Se lleva a la emperatriz Eudoxia, que le ha pedido ayuda, se lleva a la hija de la emperatriz, a la hija de Valentiniano III, a Eudocia, que estaba prometida con su hijo, con Hunerico, con el hijo del rey de los vándalos, se lleva a la otra hija que estaba prometida con el hijo de Aecio, que ya había muerto, y se lleva a la mitad de la corte de Roma, África, y allí se quedaron para siempre. Bueno, 20 años después, o sea, se rompe la dinastía teodosiana para siempre y luego lo que queda hasta el final del Imperio de Occidente son 20 años de caos absoluto, de un emperador tras otro, de una guerra civil tras otra, etcétera. Es decir, a partir de la caída del Imperio de Occidente, con estas Augustas, es cuando, con estas Augustas, 20 años después, el Imperio de Occidente ya había caído y son los reinos bárbaros, digamos, los que heredan de alguna forma estos territorios. Y nada más. Muchas gracias por su atención.